En agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar. Nuevo capítulo, por supuesto, en esta tribuna popular conocida como Chile Público, que hacemos con municipios por Chile.cl, noticias realmente descentralizadas, y también la app de Radio Agricultura, donde nos escucha la gente, querido Luis Fraile. Vamos a ir bien al sur el día de hoy. A ver, Temuco 103.9, Osorno 91.1, Puerto Montt 96.9, Coyhaique 104.1 y Punta Arenas 98.7. Acá, la capital de la República, en Santiago de Chile, somos 92.1. Oye, muchas gracias a los amigos de Zapping TV, canal 182, que nos escriben harto en el más 569-8868-4923, en nuestra emisión también compartida con YouTube Live de las 19 horas. Y como es tradicional, y imagino que aún con los coletazos del Día de la Madre, que le aprovechamos de felicitar, está con nosotros Luz Poblete, bienvenida. Muchas gracias, Jorge, a todas las madres que fueron celebradas ya el domingo. Ya ha pasado un par de días, pero nos tenemos que celebrar, ojalá sentir celebradas todos los días. Muy bien. Y acá, a mi izquierda, también como es tradicional, pero como ahora hace frío, el look varió al Beatle. Bienvenido, Marco Antonio Enrique Sobera. Es que las camisas ya no me cierran. Acostúmbrate. Agradece que es lo que entra. Pero ¿y el tenis? ¿Qué pasó con el tenis? Me dio un resfrío, me agarró el virus y los viajes. A los viajes que... Los viajes más el virus, y hoy día retomé el tenis. ¿Y cómo les fue? ¿Con quién con una clase, con un super profesor encantador que me soporta, y juego con un amigo abogado. Y bueno, juego cada vez mejor. ¿Cuál diría que es su golpe? El derecho cruzado fuerte. El derecho, mire, sí. mire. ¿Usted hace algún deporte, señora Poblete? ¿Tú juegas tenis? Aparte de ser madre, que es un deporte en sí mismo, no, a mí también me pilla la máquina. Siempre una vez al año, por 3 meses, logro mantener cierto nivel de ejercicio y me guateo. Y ya me da frío y no quiero salir tan temprano y no quiero salir tan tarde, me pilla la máquina de la pega, soy más bien trabajólica que deportista. Ya. Oye, vamos con los temas del día de hoy, entonces, queridos contertulios. Fíjense que un par de diputados, son más bien exdiputados del PDG, que de hecho he tenido el gusto de tenerlo acá. Son entretenidos y entrevistados, ambos que presentaron este proyecto, hoy día agrupados en este movimiento conocido como Avancemos Chile, si no me equivoco, se llama. Proponen que si durante el 17 de diciembre del 2023, cuando va a ser el plebiscito a este nuevo proceso constituyente que enfrentamos, sale rechazado nuevamente, no nos metamos más en la discusión constitucional, a lo menos en 8 años más. Que podría ir en sintonía, uno dice, bueno, en verdad es importante cambiar la Constitución para las personas, sí, pero ¿está en su prioridad del día a día y cotidiano? No, o por lo menos así lo muestran la encuesta. Pero también por otro lado uno dice, el proceso constitucional se habilita con un alto quórum en el Parlamento. Si los parlamentarios, que legítimamente son los representantes del pueblo o de la nación, deciden habilitar un nuevo proceso constituyente, bueno, estaría también dentro de las normas. No sé, ¿cómo lo ve usted, Cita Poblete? Difícil pregunta. Algo conversábamos la semana pasada a propósito de recién tener los resultados de los consejeros y ver cómo se constituyó por la distribución de las fuerzas políticas, ¿no? Que fue como el opuesto, si lo pudiéramos pensar así, que la vez pasada. Y con peor, eso también también se corre el riesgo, claro, en términos de proporcionalidades quedó mucho más desnivelado, y uno pensaría, bueno, ¿qué podría ser distinto? Es que esa fuerza mayoritaria de centro derecha, pero especialmente de derecha con republicano, pudiese hacer un gesto distinto político y lograr avanzar en acuerdos mayoritarios para que sea aprobada, y esa es mi esperanza, de verdad lo digo, de que sea aprobada un texto bueno, sensato, y que logre guiar a Chile las próximas décadas, y no tengamos que tener que estar discutiendo sobre un próximo proceso constituyente en un fracaso, porque creo que el fracaso no sería de un sector y de otro, sino que sería de la política.
Yo creo que si fracasamos el 17 de diciembre y no somos capaces de convocar una discusión seria, profunda, a propósito de las bases, a propósito del anteproyecto, a propósito de los consejeros y cómo se va a discutir los contenidos de una Carta Magna, que sería un fracaso de la política, que ya está bastante venida menos. Yo siempre he hablado de que esta era una oportunidad de reivindicación de hacer buena política a propósito del texto constitucional, más allá que sea un proceso sobrio, que sabemos que no es prioritario para los ciudadanos comunes y corrientes, que paralelamente el Congreso tiene que hacer su trabajo, el gobierno tiene que hacer su trabajo para poder avanzar en las medidas que de alguna manera contengan la crisis económica, social, institucional, política, etcétera. Entonces, si tú además de eso me pones con este ánimo de verdad positivo y optimista que tengo respecto de este proceso, en la situación de que hubiese que parar todo, darle continuidad a un nuevo proceso y abrir, yo creo que el mecanismo no sería habilitar un próximo proceso. Eso me dice mi intuición ¿Cuál hoy. sería el mecanismo? ¿Hacer Entonces, reformas hacer la constitucionales? reforma. ¿Plebiscitar la actual, a lo mejor? No lo he pensado, Jorge, porque creo que cuando uno se empieza a poner en todos los escenarios, cuando ni siquiera ha partido el proceso y no sabemos cómo se va a dar la dinámica, yo quiero poner toda mi energía en que va a resultar y en que los consejeros van a lograr un texto digno de ser aprobado por la mayoría de los chilenos. Pero a propósito de la propuesta que hace estos ex PDG, yo pensaría en hacer propuestas de esta naturaleza, o sea, de cómo continuar un proceso, cómo cerrar el ciclo constitucional, que en el caso que se rechace en diciembre, cuando ya parta el proceso y veamos cómo están, démosle una posibilidad, una oportunidad. Creo que la mayoría se la dimos. Que ya dijeron, claro, vamos a rechazar. ¿Te fijas? Entonces, pero rechazan per se los consejeros electos por... No. Sectores dirigentes de Prodignidad dicen, vamos a rechazar porque nada bueno va a salir de ahí. Claro, entonces... Por la conformación. Partimos como con el mismo pie de la vez pasada, ¿no? Que sectores más extremos que no creen en este proceso, que no creen en una nueva constitución, entonces parten sin dar ni siquiera la posibilidad de cómo se van a dar las cosas y cómo se va a ir dando los contenidos, las discusiones, ya diciendo que van a rechazar. Entonces no me quiero poner en esa posición, creo que es una cosa muy mezquina, muy mediocre de parte de la política o de fuerzas políticas que puedan decir eso antes de que ni siquiera se inicie el proceso. Y dije, a todo esto me pueden revisar todas mis intervenciones antes del proceso anterior y siempre dije que había que darle una oportunidad, porque además yo fui de las que voté apruebo y sí creía en que el proceso podía funcionar y que solamente tomamos una decisión cuando ya tuvimos el texto en la mano. Bueno, aquí los tres votamos a prueba. Después tuvimos que... de entrada. Después tuvimos que separar aguas, Marco Antonio Enrique Soberano. Y también separamos agua cuando votaron por Cast. También votamos por Cast. ¿Qué le gusta meter el dedo en la llaga? Para mí no es ninguna llaga. O sea, entre votar por Boric y el partido... O sea, obviamente. No tengo ni un problema decisión. votar por José Antonio. No les creo. Ni un no problema. Les creo nada. Oye, ¿Cómo no creo? No les creo. No. Oye, o sea, sí. Yo encuentro sensato el ponerle un punto final a la dinámica en la que estamos. Hitchcock decía que es mejor un final de terror que un terror sin final. Estamos entrando con estas mayorías y con esta conducción de este gobierno no tiene sentido perseverar si supusiéramos que ganara el rechazo. Si eso es así, en diciembre, el 17 de diciembre, yo estoy de acuerdo con lo que están planteando los diputados. Yo buscaría más bien un camino como el que estás describiendo tú, devolverle al Congreso su deber constituyente. Los Congresos tienen un deber constituyente. Solo la mediocridad, salvo cuando estuvo Luz, cuando estuve yo, pero salvo la decadencia de ese Congreso de la República, buena parte de las reformas las pudo haber hecho el Congreso, en educación, en salud, en sistema político. Y hubo, por el punto, no me carga de referirme a lo que yo hice, yo creé una comisión que lo votó la UDI a favor. La primera y única en la historia de Chile sobre el cambio de sistema político. Creamos una comisión especial, o sea, hubo espacio, hubo acuerdo, y solo un populismo permanente de las diputados permanente, no de izquierda o derecha, universal, general, impidió hablar los temas sustantivos, que eran los mecanismos de la convivencia, los balances, etc. Entonces a mí no me parece mal, no me parece inconexo que uno de repente, el paso lógico después de 2 derrotas, cierre una etapa, porque nada va a cambiar. Con esta conducción, con este gobierno, no tengo ninguna garantía de que un tercer intento sea mejor. O sea, me parece que... Y por eso siempre he sido muy crítico a este segundo proceso, porque el argumento que se utilizó, ya lo discutimos la vez pasada, es injusto.
es medio mentira, tiene una parte mentirosa, que es decir, el país pidió un proceso constituyente, tenemos que escuchar la voz del pueblo, y no quisieron escuchar la otra parte que también se votó, que era sin el Congreso. Entonces, me parece que cuando uno manipula tanto, hay que ponerle un fin, me parece bien. Cerrar el episodio, no tiene sentido desgastarnos. Yo creo que esta misma conversación, Luz, interpela a poco a los chilenos. Los chilenos sienten con toda razón que está incendiando el barrio. ¿Es mejor esta constitución que continuar con un nuevo proceso constituyente? No, yo creo que hay que rendirse a la evidencia. Si en 2 elecciones, menos de 8 meses, el país te está diciendo 2 veces rechazo, y a mi juicio la elección del domingo pasado fue rechazo al rechazo, que es un doble rechazo, es rechazo el texto del 2022, por buenas y malas razones, y te están diciendo ahora de nuevo, elijo a los que siempre estuvieron en contra para que hagan este texto. Te están diciendo, y más el 20% en si sumo nulo y blanco, me parece suficientes señales para asumir de que el país está divorciado de este proceso. Las encuestas no se han equivocado tanto últimamente, y la encuesta de ayer establece un 40% de la aprobaría, corríjame usted, hoy, No, 65 estaría a favor de una nueva constitución. pero la pregunta la apruebo o rechazo 40%. Sí, el 40% de las personas una cosa es la estarían valoración dispuestas a aprobar. votar apruebo. Hoy. No han visto una coma, Claro, pero sin están ver dispuestas a una Hoy, votar a prueba. pero es muy bajo. 40 es bajísimo. O sea, Pero partimos harto peor el proceso pasado. Así no, que- más bien acuerda que fue decayendo. O sea, Claro. lo que quiero decir es que lo planteo más fácil. Me parece que hay un límite a la paciencia de los electores. No los puedes convocar sistemáticamente a procesos electorales que son muy importantes y muy sanadores y que evitan la violencia, pero que se vuelven improductivos, no están logrando resultados. No hemos avanzado en materia constitucional. Ustedes, por razones, a mi juicio, más bien tímidas pero sanas, querían una nueva constitución. Nosotros, con ambiciones, llamémosles, más radicales, más estructurales de cambio, nos fue mal. Estamos ambos hiperdecepcionados, porque estamos entrando al peor de los procesos, tutelado, pero además con una enorme y además súper legítima mayoría de quien siempre insultó este proceso, siempre denostó este debate, Kast. Kast construyó su identidad sobre la idea que este era un debate innecesario de la izquierda comunista, que no había que hacer una nueva constitución. O sea, él fue muy reactivo a esto. Y él tiene hoy día una enorme legitimidad para hacer el texto. Yo, a diferencia de algunos sectores de esa coalición, no anuncio que ya voy a votar rechazo. Me gustaría ver cómo se instala la dinámica. Tengo enormes desconfianzas que me acercan al rechazo. ¿Has Pero podido ver algo del ayer lo trabajo recibí del comité como experto? experto. Ayer, por ejemplo, ya veí, me lo destacó un asesor para no mentir, la nómina, el criterio sobre los nuevos partidos políticos. Me parece bien también. El umbral del 5%. El umbral de corregir un poco. O sea, esto fue un negocio que hizo el Frente Amplio para existir ellos. Boric, diputado, Jackson, diputado, Milosevic, diputado, se juntan con Peña y Lillo y hacen un negociado para que sus partidos se legalizaran. Después, eso fue el 2014 con Peña y Lillo, y obtienen una ley que cambia todo el esquema de partidos, y así es como nace, curiosamente, el Partido Liberal, 2012 como movimiento, pero pudimos constituirnos el 2000. Convergencia Social y Revolución Democrática. Son los grandes beneficiados de una reforma legal que tenía nombre y apellido, que era permitir que esos partidos existieran, partidos del 5%. Hoy día tenemos, repito lo que leo, 29 partidos. 23 partidos. No es ni mucho ni es poco, lo que sí sabemos es que tenemos una hiperfragmentación del sistema que hace muy difícil gobernar, con un problema constitucional, que creo que Kast no entiende porque es profundamente ignorante, y le va a pasar, y ojalá que no sea presidente, pero si algún día lo es, va a ser víctima de su propia estupidez. Lo explico. La Constitución chilena tiene una falla estructural que está en la Constitución, y es que el mismo día se eligen 2 instituciones, el Ejecutivo y el Legislativo, y sistemáticamente en los últimos 10 años el país ha dado 2 señales completamente contradictorias. Ha dicho que era un gobierno de un color y le quiero dar al opuesto la mayoría. Así es como Piñera en 2017 gana con una enorme votación y tiene un Congreso en contra. Así es como Boric gana con una enorme mayoría y tiene un Congreso en contra. Eso no se puede sostener. Eso se llama el asunto de la doble legitimidad. 2 fuerzas tienen la misma legitimidad y no se ponen de acuerdo. Y entramos en una especie de bloqueo permanente. En la infinita ignorancia de José Antonio Kast, que me parece a mí un argumento simplemente de alguien muy inmaduro, como son sus ideas, que son ramplonas, pequeñas y además improductivas, dicen no se requiere una nueva constitución. Sin embargo, él mismo, cuando sea candidato presidencial, lo van a ver ustedes diciendo que se requiere orden. No hay nada más desordenado que nuestro sistema político. Es profundamente desordenado. Por las modificaciones de Peña y Lillo y Boric,
cuando eran diputados y ministro del Interior, con la nueva ley de partidos que generó 23 esta partidos. fragmentación. Y por este sistema de la doble legitimidad. Entonces, fíjate cómo la gente pide orden, certeza, inversión. Y leo a los agentes económicos hablando también tonteras, cuando el problema de la certeza y la inversión tiene mucho que ver con el orden político. Mientras no tengamos un sistema ordenado políticamente, no vas a tener un país ordenado. Mira, estamos muy de acuerdo con respecto, y lo hablábamos antes, que uno de los problemas estructurales es el sistema político, por lo tanto acá hay una oportunidad. Yo, a diferencia de Marco, y con esto, por favor, no se trata de defender a José Antonio Kast, porque obviamente tengo profundas diferencias con él, con su partido, ¿verdad? Pero creo que tiene una oportunidad porque tiene la responsabilidad. Hoy día él tiene el sartén por el mango. Nos guste o no nos guste, al menos en el proceso constitucional, ¿cierto? Lo que podemos estar en desacuerdo es que yo tengo la esperanza de que logre controlar este grupo de 23, que probablemente algunos ni siquiera conocen en profundidad ni lo que piensan, ni lo que sea, sino que son simplemente adherentes de él como caudillo, más que en la profundidad de la convicción de un partido político como republicano, porque es nuevo. Y lo digo porque también nosotros sufrimos de ese pecado original, ¿no? De ser nuevo, de ser la novedad, de sintonizar en ese momento con lo que necesitaba, que es refrescar la centro derecha, y resulta que si eso tú no lo mantienes, tú te vas achicando y tienes el peligro de desaparecer, de ser muy moda, ser la niña bonita del baile en un momento histórico, contextual, y luego poder decaer, que es un poco las crisis que pueden tener los partidos como el nuestro cuando pasan estas polarizaciones dentro de un país. Y yo creo que Republicano está viviendo esa ola de estar en la cresta a la hora, como estuvimos nosotros en el año 2017 con Felipe Kast como candidato presidencial, con nuestras ideas sobre la mesa, los liberales teniendo un espacio en la centro-derecha conservadora para venir a refrescar. Yo creo que hoy día Republicanos, a propósito de la polarización, si no aprovecha bien esta instancia con mucha responsabilidad, con mucha mesura, con ganas de conversar y utilizando incluso a los actores políticos que va a tener dentro del Consejo, como por ejemplo una Gloria Hood que representa a Evópolis, decir, yo no voy a ir a conversar al otro lado porque me queda demasiado largo el trecho, conversa tú, sé pivote, sé bisagra y tratemos de llegar a algo razonable, porque si él va a tener el triunfo de un apruebo de un texto razonable, porque su mayoría logró convocar al menos a la centro-derecha, y la centro-derecha logró ir acercándose con personas razonables del otro lado de la izquierda elegida actualmente como consejero, va a tener un piso no menor, positivo, creo yo, para el próximo proceso eleccionario, si para qué mandar con cosas. No sé si tú ahí coincides. Yo estoy de acuerdo en todo. Yo me abstraigo un poco más, pero para proponerle otra visión a los auditores, está la tuya, y déjame provocar esta. Muchos chilenos, a mi juicio, votaron contra Boric en septiembre y ahora. De acuerdo. Fue un voto antigobierno, eso es lo que reúne las dos elecciones, los dos resultados. Todas las elecciones siempre se tratan del gobierno. Así siempre. es. Siempre. Porque es el termómetro. Y en 8 meses este gobierno ha perdido las 2 mayores derrotas de la historia de la República de Chile. Ocurrieron ahora en 8 meses. Nunca un gobierno había tenido 2 elecciones con esa cantidad de votos en contra. Y te voy a agregar algo más para complementar. Yo creo que es la gran derrota de la izquierda en Chile desde 1973. Y yo estoy contigo. Total. Todo eso, si es así, vale decir, lo que está viendo la gente es o liderazgo, cada uno interpreta a su manera, orden. ¿Cuáles son los antónimos de Boric? Rigor, liderazgo, plan, proyecto, orden. No hay que ser muy inteligente, pero son más o menos las categorías, porque no es que la gente quiera a alguien más joven que Boric. ¿De acuerdo? No están diciendo que más renovación política, al revés. La gente está diciendo, por favor, preparación, certeza, trayectoria, certeza. Pareciera. El péndulo dice más bien, mire, no isquia. Ok. Si eso es cierto, Kast logró en esta segunda votación capitalizar el anti-Boric mejor que otros sectores. Total. Si sigue siendo eso cierto, hay un problema estructural, porque Kast va a generar inevitablemente más desorden. Me explico. Ningún texto constitucional en la historia de la humanidad que se haya hecho avanza si no es con un gobierno que acompañe ese proceso. Todos los procesos constituyentes han tenido a un gobierno súper jugado, acompañando, implementando, explicando. Nunca un líder opositor logra imponer una dinámica constituyente con un gobierno completamente en contra, porque eso se vuelve desorden. Por tanto, lo que vas a tener en diciembre es el siguiente dilema.
Yo creo que la gente quiere orden, en el sentido amplio de la palabra. Orden no es simplemente la Orden acepción público. conservadora, no es solamente 2 más 2 son 4. El orden es mucho más, es armonía, cohesión social, pacto social, equilibrio. Tranquilidad. Orden es otra cosa, pero la acepción periodística es orden, mano dura, eso no es orden. A veces son mucho más caóticos los militares que los civiles. No hay evidencia que los militares sean más ordenados. El orden es una cosa mucho más compleja. La idea de vivir en paz. Pero ojo, que para las personas el orden es súper concreto. Porque según también las mismas encuestas que hemos citado, la mayoría de las personas que votaron por republicanos votaron porque ellos iban a tener mano dura con la delincuencia. Cosa que es una... Independencia es verdad, no es verdad, Es la pero manipulación. sensación. O si es una parte parcial Es la del manipulación del concepto. discurso, porque lo mismo eligieron a Piñera en 2017 contra Guillé, porque él tenía más mano dura que Guillé en delincuencia y empeoró la delincuencia. O sea, son puras fórmulas retóricas de manipulación. Para mí... Como las tiene la izquierda con la También, transformación. también, pero son manipulaciones. Afirmar de que Kast es más orden que Boric era como decir que Piñera era más orden que Guillé. No funcionó, ni lo uno ni lo otro. Ni decir que porque Boric era más joven iba a haber más justicia social. La economía empeoró. O sea, no hay evidencia. Entonces, si salimos un poco de las categorías periodísticas, politiqueras, de tú eres orden, yo soy desorden, que es un poco más complejo, es armonía. En diciembre, supongamos que Kast, que tiene todo el liderazgo y toda la legitimidad democrática, para no quitarle ningún mérito, y tiene una enorme oportunidad, y en eso yo lo abrazo, ojalá haga lo que dice Luz, conduzca esto en armonía y no confronte, él va a tener un problema enorme. Y es que su única posibilidad de que haya orden, armonía en diciembre es pactar con el gobierno. Si el gobierno se opone al texto, imagínate un gobierno llamando a votar rechazo, porque Kast enloqueció. Que no, yo creo que no lo va a hacer, porque yo creo que yo tengo la peor opinión de la idea de Kast. Quiero aclarar que yo con él nos llevamos mal porque ha dicho barbaridades sobre mí y yo sobre él, pero no me parece un mal tipo, está claro. O sea, tal como de otros políticos tengo una muy mala opinión, de él no. Kast, que me parece un tipo Hábil y ningún monstruo, como han querido dibujarlo desde mi familia política, que es un monstruo, no es un monstruo, de ideas medievales y equivocadas. Kast va a tener un dilema. Si hace un acuerdo con el gobierno, es parte entonces de la cogobernabilidad y se va a comer todo el desastre que viene. ¿Quién se ha acercado a Boric? Se ha hundido. Te doy nombre. Carola Toa, ¿cómo se llama la presidencia? La ministra Iriarte, ¿cómo se llama? Annalisa Uriarte. Uriarte. ¿Quién se acerca al gobierno? Queda atrapado. Porque un gobierno sin plan, sin proyecto, que no se deja ayudar ni es posible ayudarlo, porque no tienen plan. Si tuviera un plan uno puede corregir. Es un gobierno sin solución, jaque mate. Entonces lo que le queda a Kast es, con esa enorme legitimidad que tiene, o se hace corresponsable del proceso y firma una constitución con Boric, y los dos entonces serán responsables de la enorme decepción que va a significar un texto constitucional inevitablemente, porque no fue participativo lo suficiente, porque ya entra con una desconfianza gigantesca, y hay una parte de la izquierda que no se siente parte, ya hoy. Y entonces la otra posibilidad es que diga, no voy a acordar y hago lo que tú dices, que tú crees que no debería hacer, yo también, que es confronto, y defiendo el Estado neoliberal, por decirlo así. Y va a aumentar el desorden. Entonces lo que digo es que a propósito de orden, y eso es lo que me parece que nadie está interpretando lo suficiente, yo intento a ver si logro convencer a alguien, lo que estamos todos pidiendo es un sentido. Estamos en el momento del sinsentido. Es lo que los amigos míos extranjeros me dicen, como decía la vez pasada, hay que poner un psicólogo en cada semáforo en Chile, porque es incomprensible el país. Aparentemente, a mi juicio tiene toda la lógica. En 2017 elige por segunda vez un gobierno de derecha, en 2019 explota, pero como nunca, en 2020 manda a decir que se vayan todos, ese fue el mensaje del plebiscito, sin ustedes. Queremos un nuevo proceso constituyente, pero sin el Congreso, o sea, sin la clase política, sin ninguno de los tres que estamos acá, o menos Luis y yo. Yo no era diputado, pero eso nos incluía a todos la pregunta, de algún modo. 2021 elige a la izquierda por una enorme mayoría en todas las elecciones, elige un presidente que no tenía ninguna experiencia, después que venía de un presidente que lo eligió por experimentado. El argumento de Piñera fue, Guillé, tú eres un periodista de bajo nivel del punto de vista de política pública, no te elijo, soy mejor que tú, porque fui presidente y los chilenos eligen a Piñera, eligen al inexperimentado justamente porque no tiene experiencia. Ahí venían las bromas porque no tiene experiencia para robar, porque por suerte. Y acto seguido, al año siguiente, le dicen, no, nada con ustedes.
Y a los meses, 6 meses después le dicen, no, además le queremos dar la batuta al que odia este proceso constituyente, Kast. A mi juicio, todo eso tiene una lógica. No hay nada ilógico en eso. Es equivocado decir que los chilenos volvimos locos. Tiene toda la lógica del mundo que estamos viviendo. Toda la lógica. Es una crisis de sistema económico que se agota, una sensación de sinsentido y buscar simplemente a alguien que ponga orden en el sentido primitivo. Que me parece que más, eso por eso Kast va a chocar con la realidad. Porque no tiene ningún plan de orden. Él es mucho más caos. Fíjate lo que te voy a decir. Kast es mucho más caos que Piñera en 2017. Porque la idea del orden en la delincuencia es mentirle al país. Es mentir. No tiene solución el problema de la delincuencia en Chile en los términos de Kast. Vale decir, eliminar la delincuencia es falso. Eliminar el problema de inmigración es falso. Todo eso se llama controlar el daño, buscar cómo controlar los fenómenos, cómo los aplacar, minimizar. Todos esos son los verbos que son menos sexy, pero el que ha dicho todas esas frases es Nixon, Calderón. Todos han hecho el más soberano ridículo, están en el leprosario de la historia. Todos los que hicieron el discurso de Kast. Entonces no hay nada más caos que el que propone orden en materia de delincuencia. Tú puedes proponer, restablezcamos las herramientas de la República, el debido respeto a la policía, pero de ahí a decir que porque le damos un homenaje a Carabineros, porque los respetamos, porque los aplaudimos, se va a acabar la delincuencia, no entender nada en América Latina. Nada. O es creer que simplemente Chile es una excepción latinoamericana. Y hace ya 4 años que lo que quedó claro es que Chile no tenía ninguna condición de excepcionalidad. En inflación, en inmigración, en narcotráfico, en vivienda, en pobreza, en desigualdad. Somos América Latina. Entonces, mínimo de rigor, todo el proceso tiene toda la lógica del mundo y se trata de una sola cosa. Los países están castigando muy duramente a sus gobiernos. Y es el gobierno que está en jaque. Y mientras este gobierno no cambie, da lo mismo el proceso constituyente número 2. Porque el problema es el gobierno. Aunque se apruebe el nuevo texto, se puede ir al hoyo. Inmediatamente, al día siguiente, una vez aprobado el texto, que quede en nada ese texto. Porque depende de que el gobierno implemente la reforma, que le dé un sentido a la nueva constitución. También es un desafío para el gobierno, entonces, no solamente, bueno, Kast, porque tiene esta mayoría republicanos, digamos, el partido de Kast tiene esta mayoría en el Consejo, pero también saber separar. Es que al Partido Republicano le va a pasar algo que no le haya pasado nunca en su breve historia, que es que por primera vez tiene que salir de la trinchera opositora, tiene que salir de la trinchera que solo critica y es una columna de opinión finalmente, y son comentaristas, y tiene que ser ejecutivo, y tiene que ser concreto. Y eso también le pasó por lo demás al actual gobierno, que salieron de la trinchera del hemiciclo del Parlamento, donde todo estaba mal, donde todo lo hacían mal, y donde daban además soluciones y las tiraban al voleo en el discurso de la hora de incidente, a ser concreto, y en Twitter. Entonces, claro, no sé cómo lo hará el Partido Republicano. Espero que bien, más que por ello uno lo espera, claro, por el país, por la estabilidad y porque las personas necesitan soluciones. Por ese orden en el significado profundo, no solamente amplio, sino que profundo, el que propone aquí Marco Antonio. Hacemos una pausa, Luis Fraile, y seguimos con más Chile Público. En agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar. Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. Municipios-por-chile.cl, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. Descarga la app de Radio Agricultura y podrás escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo. ¿Cómo se hace? Muy fácil. En tu celular ingresa a Google Play, Apple Store, escribe Radio Agricultura, descargas el listo con la app de Agricultura, siempre estaremos contigo donde quiera que vayas. ¿Usted es Google Play o Apple Store, señora Poblete? Apple Store. ¿Y usted? Google Play. Usted es Google Play. ¿Y hay alguna razón puntual o una cosa de gusto nada más? No, accidente de la vida, no sé por qué terminé en Samsung. Yo también, porque siempre tengo todo. Siempre fue todo Apple. Muy bien. Yo soy contradictorio, tengo computador Mac. Y teléfono, Samsung. Eso es más raro. Sí, eso es más raro. Yo tengo todo, está todo conectado. Sí, pues es más fácil que se conecten las cosas. Oye, el siguiente tema que les quiero proponer tiene que ver con las famosas ISAPRES. Respecto a que... A ver, ¿cómo planteárselo? Yo tengo la impresión de que no son un grupo de empresas que a mí me simpaticen en demasía. Creo que efectivamente han cometido un montón de errores, pero también creo que son necesarios para el funcionamiento del sistema de salud. Un sistema de salud sin la ISAPRES, agregándole al sistema público 3,5 millones de personas, es absolutamente inviable. Hoy, inviable.
El gobierno nunca le han simpatizado a la ISAPRE, está claro, y está viendo además en esto como una oportunidad de pegarle además un golpe importante, pero siento también que luego recularon, porque se dieron cuenta que sin la ISAPRE el sistema tampoco les funciona. Entonces ahí quedaron un poco como en un punto intermedio. ¿En serio otra vez? Y lo segundo es que más allá de que la tabla de factores, de que los sobrecobros, etcétera, etcétera, hay una sentencia aquí, hay una sentencia del máximo organismo de justicia del país, que es la Corte Suprema, que ordenó que tenían que restituirle los dineros. Entonces, más allá si es bien o mal, bueno, este es un Estado de Derecho, hasta donde entiendo, y como es un Estado de Derecho, lo lógico es respetar finalmente, ¿no es cierto?, el fallo de una máxima instancia. Entonces, de verdad creo que el gobierno está en un zapato chino tremendo, y lo peor de todo es que ese es un zapato chino que les va a repercutir a las personas, y a todas las personas, no solamente a los 3,5 millones de chilenos que están en ISAPRE, sino que a los que van a tener que convivir en el sistema ahora con 3,5 millones más. Por lo tanto, cuesta visualizar una solución. Se ha hablado de plazos, de extender los plazos, se ha hablado de perdonazos, y ahí además uno entra en un problema político, a veces también ideológico, de hasta cuándo le perdono, pero si toda la vida, nunca cuando fui al ISAPRE la cuestión tenía código. Por lo demás, yo también lo he vivido, uno va a hacerse un examen, no tiene código. ¿Cuánto es el examen? 310.908, y no tiene código. Entonces, ya, está bien. Pero ¿cómo encontrar tal vez una medida moderada que nos permita salvar el negocio de las ISAPRES, porque lo necesitamos, pero que el negocio de las ISAPRES tenga alguna concordancia finalmente con un sistema de salud integrado? Entonces, no sé si se trata únicamente de ganancia, o de misión, o de visión, pero que se entienda que son parte de un sistema completo. A ver, completo y complejo. He tratado, porque yo creo que imagínate lo que es para uno tratar de entender algo así. Yo me considero medianamente ignorante como medianamente inteligente para tratar de entender temas complejos, pero no es fácil. No es fácil porque yo creo que aquí hay dos, como siempre, contradicciones, ¿no? Primero porque este gobierno siempre la solución a sus problemas ideológicos, no concretos, no cotidianos, no urgentes, sino que ideológicos, la solución más simple para ellos es eliminar. No más AFP, no más ISAPRES, no más derecha, no más partidos, o sea, eliminemos. Más que regular, que siempre es más difícil, tratar de poner la regla, condenar lo que es condenable, mejorar lo que no está bien, y sí reconocer aquellas cosas que dentro de los sistemas complejos sí pueden ayudar a amortiguar necesidades vitales, fundamentales, como en este caso es la salud. Como también lo puede ser la educación en una reforma. Entonces, siempre quedamos en esta nada. O sea, eliminemos la educación privada para que solamente la pública sea la mejor, la de calidad, gratuita, como si esas cosas se dieran solas y no fueran procesos a largo plazo. Entonces, primero decir eso. Regulación versus eliminación, en este caso, de las ISAPRES, con este fallo de la Contraloría, que tú planteaste dos soluciones que han estado sobre la mesa. La primera ha sido lo de los plazos. O sea, si ya este fallo, que era inesperado al parecer por las ISAPRES, o lo venían esperando porque jamás se imaginaron esta cantidad de dinero que prácticamente, por no decir así lo dicen los técnicos, ¿verdad?, los va a hacer quebrar, y por lo tanto inyectar al sistema público 3,5 millones de personas va a ser un caos. A un sistema que ya está colapsado. Eso además lo hemos discutido. Lo otro es el perdonazo, que también se ve un poco inviable, ¿no? Perdonar esa cantidad de millones. Pero la otra, que yo se lo escuché a una economista, perdón que no sepa ahora, no se venga el nombre, pero lo puedo buscar, que es, bueno, si la Superintendencia de Salud, que es parte del Estado de Chile, fue el que propuso estas tablas y estos factores, y no fue capaz de hacer el seguimiento y como controlar que eso se diera de esa manera, porque eso también es parte de la regulación, ¿no? Tú tenías una norma y existe un Estado que en este caso tiene una superintendencia que debería tratar de hacerle seguimiento, porque también no hemos puesto a hacer leyes, pero que nadie es capaz de
de hacerle seguimiento y controlar que se cumplan, al menos, y tener las consecuencias y las sanciones para no llegar a este extremo que al final termina diciendo, ¿sabes qué más? Le cobramos todo al mismo tiempo, listo, chao, ¿qué quieren? Total, después vemos en el camino se arregla la carga. Que es que el Estado se haga cargo de la deuda, o subvencione parte de la deuda, o que se haga una negociación con la deuda. ¿Por qué no? Si fue la Superintendencia de Salud tampoco que no fue capaz de controlar y visualizar que este caos se podía venir encima. Lo digo desde también mi propia ignorancia, pero no me pareció de tal locura de no hacer el extremo de hagámosle pagar todo, por lo tanto que quiebren, inyectarle a eso, también dilatarlo eternamente. Yo creo que parte de la negociación son los plazos, pero también los términos de qué es lo que se va a pagar y qué no se va a pagar, y también de qué manera se va a hacer cargo un Estado que poniendo estas reglas no fue capaz de contenerlas e ir midiéndolas en el camino y no llegar a este extremo. También es responsable de eso. Tus amigos de la ISAPRE, Marco Antonio Enrique. Yo creo que los dueños de ISAPRE son diablos y al mismo tiempo son víctimas. O sea, creo que las dos cosas son ciertas. Primero porque es parte del problema de la Constitución, por lo demás. Se estableció en Chile hace muchos años que en ciertos bienes públicos el privado podía resolverlos, cosa que no está del todo mal, sino que además podía ser un área de negocios. Pasó con la educación, pasó con la salud. Una vez que tú estableciste eso, vale decir que el problema de la salud se resuelve con la capacidad de pago de una parte de tus ciudadanos, rompes un principio básico que la derecha europea no discute, que es la enfermedad de unos, problemas de todos, que fue como pasó con las vacunas. Fíjate, con las vacunas el gobierno de derecha, Sebastián Piñera, entendió que la vacuna debía ser universal, gratuita, proveída por el Estado y por supuesto aplicada por quien fuera. Ese principio de la vacuna, en que todos estuvimos de acuerdo que la familia Mate se vacunara gratuitamente, es bien impresionante. Nunca ningún político de derecha levantó la mano, ningún político de izquierda, para decir los Mate, que tienen una fortuna de 20.000 millones de dólares, deben pagar su vacuna. Todo nos pareció lógico que un señor Mate, por muy multimillonario que sea, si estaba contagiado, iba a echar a perder a su barrio y por tanto. Y a todos nos pareció normal no ver a nuestros abuelos, a nuestros padres, porque los podíamos matar. Ese principio la ISAPRE no lo entiende, porque la ley que los rige establece que ellos pueden perfectamente hacer un negocio. Yo donde no estoy de acuerdo en traspasarle tan rápidamente la responsabilidad del Estado es que hubo utilidades, en uno de los términos paranormales. Ellos tuvieron utilidades completamente demenciales. Me refiero muy por sobre el 7%, que es la utilidad promedio de cualquier negocio en Chile. Ellos tienen utilidades del 30, del 40, del 50%. O sea, es un negocio... ¿Están los libros? Utilidades Sí, del 50%. dicho por ellos. En la pandemia, por lo demás, tuvieron que incluso dar explicaciones porque fue aún más escandaloso. No prestaron servicio porque tenían prohibición, es cierto, estaba regulado, que no se podían hacer un conjunto de exámenes, y por ejemplo la ISAPRE siguieron cobrando, no sé si ustedes, yo por lo menos pagué mi ISAPRE médica toda la pandemia y tenía prohibición de acercarme a una clínica si no era por COVID. Acuérdate, la ISAPRE te cobró igual. ¿Tú recibiste algún email que dijera, don Marco, estamos en pandemia, le damos un enorme descuento porque usted tiene cuarentena? Ah, mire, se acaba de dar cuenta. ¿Hubo cuántas cuarentenas hubo? No sé, perdí la cuenta. Yo no recibí un solo email de año, Banmédica. cerrado. Nunca Banmédica me dijo, don Marco, somos unos abusadores, le estamos cobrando igual, con una crisis de ingreso nacional que afectó al 90 y tanto % de los chilenos. Esas utilidades, que son, te dirán ellos que tengo que ver yo, había cuarentena. Sí, bueno, pero cobraste igual por planilla y tercerizaste la cobranza de los que no podían pagar. Te dio lo mismo, el ISAPRE actuó como un banco. Sí. Ah. Y volvemos al problema inicial, en una dimensión que es la salud. Vuelvo al punto. Por eso es que parte de los problemas de mi familia política es que a veces la fiebre hace que no se ubiquen en el debate. Yo esta posición que tengo la tengo en la salud, no la tengo en las telecomunicaciones. O sea, vuelvo, en la salud me parece que estás en algo tan sagrado que hasta Piñera, profesor de economía neoliberal, aplicó políticas socialistas para la pandemia, o progresistas. Universalidad, gratuidad. Y me pareció bien. Que es parte de nuestros sistemas de vacunación a todo esto, en varios otros... Entonces, lo que es bueno para un problema de salud, como era la vacuna, la muerte por COVID, uno podría establecer que la pandemia es un problema que se hace extensivo al cáncer infantil. Bueno, en Chile no. En Chile se ha establecido que se va a ir focalizando un conjunto de prestaciones según la gravedad. Pero tú convendrás conmigo que contagiarse de COVID
era un drama como es tener cáncer a los 8 años. Sin embargo, no existe la universalidad para el cáncer como sí existió para la vacuna. Entonces yo sostengo, primero, todo lo que tú dices es cierto, que el debate de ISAPRE está entrando en un túnel entre lo que la Corte Suprema establece y la viabilidad del fallo, sentencia de la Suprema. Pero me parece a mí que la ISAPRE son víctimas y victimarios. Víctimas porque efectivamente ya hicieron un negocio regulado y sus utilidades nunca han sido objetadas ni ética ni legalmente. Nadie podría decir, oye, están las normas, ellos son empresas transparentes, pagan sus impuestos y dirán sí. Yo lo que objeto es, ustedes tuvieron utilidades por de pronto en la pandemia completamente inaceptables, cual ustedes debieron haber, a mi juicio, devuelto. Hasta ahí estamos, yo creo, completamente de acuerdo. Pero entonces no le paso la factura, no, mi punto de diferencia con ella es que Luz como solución dice que el Estado se coma el problema, una parte, digo no. Una parte, por lo menos. No, porque si fuera un sector golpeado que no hubiese tenido utilidades paranormales, te diría, puede ser. Me parece a mí que con la banca y con la ISAPRE se está aplicando el mismo criterio, es decir, mire, el Estado las va a rescatar porque el sistema está mal administrado y mal pensado. No. Usted tiene utilidades gigantescas, tienen que cumplirlo. Sí estoy de acuerdo, y ahí no entré en el detalle, pero el proyecto de ley del gobierno creo que les da 6 meses. Sí. Yo sí estiraría eso en el tiempo y estoy opinando con una parte de la información, es decirle a la ISAPRE, a ver, comité experto ISAPRE, ¿cuáles son los plazos que ustedes necesitan para reembolsar eso? Y otra cosa es el descuento que corresponde hacer al cotizante hoy. Esos dos niveles son distintos. La plata a devolver yo tendría disponible para estirarla en el tiempo, con una variable, sí, que esa gente que está enferma y que pagó de más tiene que devolverle el dinero ahora, porque ese dinero lo necesitan ahora que están enfermos y no, puedes priorizar, no necesariamente puedes planificar eso. Pero me parece que un poco el tema de las AFP. Las AFP son culpables, son monstruos y al mismo tiempo también operan dentro de un marco legal. Y volvemos al problema de la Constitución. Y es que, como no establecimos negro sobre blanco que en 7 áreas de la vida el Estado debe tener un rol mucho más activo, un Estado solidario, se nos abren estas situaciones locas, en que un poco lo del CAE también. El CAE, la ISAPRE y la AFP son nuestra patología. Cada sociedad tiene la suya, otros países superestatizados tienen otras patologías. Uno tiene que elegir su patología. La nuestra se llama CAE, se llama AFP, se llama ISAPRE. Son chilenas. Y las tenemos que resolver con criterios de solidaridad o criterios de mercado. Y me parece que la discusión en la que estamos en el gobierno y en el Congreso es una solución de mercado. Yo buscaría reordenar las cosas. A mí me parece que lo que tienes que tener es un seguro social universal, de salud universal, robusto en que todos contribuyamos, y los que queramos tener, y nos va a salir un poco más caro, pagar un adicional efectivamente, y vas a tener un sector del país que le va a salir muy duro, la clase media. O sea, el problema de esa transición es que vas a tener, ese es el problema. O sea, para ser sincero. Ojo que son 3 millones y medio de cotizantes, más hay un porcentaje importante de gente de FONASA que se atiende de todas maneras por auge, por GES. En clínicas privadas. Yo creo donde para llegar al nervio el problema es que hay un segmento de Chile que son gigantescos, que en cualquiera de estas movidas, lo mismo pasa en educación, lo mismo pasa en salud, lo mismo pasa en pensiones. Cuando tú dices vamos a crear un gran sistema solidario universal, los más ricos no tienen problema en contribuir a eso, porque en realidad pueden pagar eso y un poco más. De hecho, mucha gente que tiene ISAPRE tiene además seguro complementario de salud, o sea, le agregan al ISAPRE otro seguro más, y seguros por clínica, o sea, los más ricos no tienen problema. El drama es el que gana 1 millón de pesos mensuales. Y ahí tienes un tramo del 10-20% del país que se puede quedar completamente sancionado en esa transición. Y ahí donde sí estoy con Luz, en esa transición el Estado tiene que poner las lucas de la transición, o sea, decirle, identificar esa clase media que es de 1 millón de pesos para abajo, que no el que gana 4 millones de pesos al mes, el que gana 1, 1.5, 1.3, 8.50. Con familia de 4, de 5 personas. Ese hogar vive una pesadilla, porque lo vas a traer a FONASA, no le vas a permitir, no va a tener recursos adicionales, porque ya pagando por su porcentaje no va a poder contratar, además ya está endeudado por su ISAPRE, estaría diciendo que se endeude 2 veces para cumplir con FONASA y por el seguro complementario. Me parece que hay que focalizar la discusión, pero el principio es que la enfermedad de uno es problema de todos. Y eso es lo que en mi juicio, en mi batalla, por lo menos toda mi vida en Chile, es esa. No estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo entre nosotros. Lo mismo que la educación, no estamos de acuerdo.
Estimados, último tema tiene que ver, y lo decíamos medio jocosamente cuando llegó Luz al estudio, y en algo que ha perseverado efectivamente Marco, aunque yo pensé que tenía como un límite, que tiene que ver con las fuerzas del gobierno, que el gobierno está en una posición tan dura, tan difícil, tan descompuesta en este momento, que necesita de muchos. Por lo tanto, no sería raro que la democracia cristiana, además que en teoría debiese tener más sintonía que otros lados, se integrase, por ejemplo, al gobierno. Pero incluso Osvaldo Andrade llevó la discusión más allá y dijo, Evópoli también debiese entrar al gobierno. Entonces cuando yo le digo a Marco, y Evópoli, me dice, Evópoli también que se integre al gobierno, pero, a ver, si es desordenado un gobierno con dos almas oficialistas, con dos coaliciones, me cuesta pensar cómo podría funcionar más allá de... Si no funciona. Más allá de que a lo mejor sea positivo la imagen, el simbolismo, pero me cuesta mucho pensar cómo podría funcionar un gobierno con una tercera fuerza política dentro. Yo creo que la matemática hay que llevarla al Congreso. Como el gobierno no es mayoría en las encuestas, estamos de acuerdo. Tampoco es mayoría, no es popular. En las elecciones, que es la palabra más importante de una democracia, las perdió las dos tú que eres historiador, afirmaste que es la peor derrota desde el 73. Y yo me atrevería a decirte que si uno retrocede, podemos avanzar varias décadas. Nunca los valores progresistas habían tenido, o más bien nunca la extrema derecha y la derecha han tenido resultados tan espectaculares. La patria, la de Frei Montalva, fue la última vez que se conoció en resultados, no en voto, un 2/3 del Congreso, que fue la democracia cristiana. O sea, probablemente uno podría decir Cuando era más de centro derecha que de centro izquierda. Pero, digamos. más o menos, pero digamos de centro. Pero lo que quiero plantear es que tú necesitas votos en el Congreso. Y si en el primer año de tu gobierno, cuando eras popular, sin derrotas electorales, no sacaste ni una reforma educacional, ni tributaria, ni sanitaria, ni política, o sea, no hiciste nada, salvo la reforma del sueldo mínimo que se lo tragó la inflación, ¿qué tienes que hacer ahora? Buscar cómo amplías tus votos en el Congreso. Y tienes que incorporar a tu gobierno y transparentarle al país. Estoy paralizado y voy a pactar con los que tengan votos y hacer un programa de gobierno nuevo con los pobletes, por los votos de Evópolis, con la democracia cristiana, con Undurraga, y decir listo, y repartir y ser transparente en eso. La mejor actitud sería sincerar que no tienes los votos. Otro camino que te lo comenté al inicio de este programa, cuando comenzó el gobierno, ¿te acuerdas que te dije que había que confrontar? Eso sí me parece más lógico. Había otro camino, que era decir, no pacto con Luz Poblete, confronto con la derecha y construyo una narrativa política, una dinámica diciendo, y les presento una reforma tributaria el 11 de marzo, y si ustedes lo rechazan, ustedes pagarán el costo frente al país. Y les voy poniendo todas las reformas, pero identitarias, diciendo yo creo esto. Entonces Luz Poblete dice, rechazo. Y yo digo al país, mire, Luz Poblete es la que bloquea, yo soy el progresista que quiere desbloquear. Pero ellos hicieron lo contrario. Dijeron, no hago nada hasta septiembre porque estoy seguro de ganar. Como no ganaron, empezaron a presentar los proyectos. Los perdieron porque además era cosa de sentido común. Una vez perdía la elección, yo que fui diputado, conozco a mis colegas, son un horror. Los tipos van mirando las encuestas. Su lealtad depende de las encuestas. Entonces, si todo eso es verdad, no tienen por dónde los próximos 3 años aprobar ninguna reforma relevante. Ninguna. Dame tú una razón para la cual ustedes van a aprobar una reforma tributaria como la que quiere Boric. Ninguna. Salud. No hay ningún incentivo. Ninguno. Ni salud. Si ganaste las elecciones, el país está con ustedes. ¿Por qué le vas a dar la razón al gobierno de decir, yo quiero hacer una reforma de salud? Quiero eliminar la ISAPRE. No. Quiero eliminar el CAE. No. Quiero recaudar 2 puntos, era la última vez. No. Mejor digo, mire, perdí todo. Luz Poblete, ¿cuántos votos tiene usted? ¿Cuántos tiene votos usted, Undurraga? Mire, pongámonos de acuerdo. ¿Le parece bien un gobierno de coalición, de cohabitación, con los sectores que quieren ingresar? Ok, tú has hablado de esos dos posibles soluciones, el de confrontar y el de aunar. Sí. ¿Cuál debería tomar el gobierno? Yo aunaría. O sea, creo que Hoy día con las condiciones, sí, claro. No te queda de otra. Hacer un gran pacto nacional, un pacto republicano, porque eso sí que se llama ser republicano, lo otro cualquier cosa. Republicano no es admirar a Krasnov, ni admirar a Pinochet, eso no es republicano. Republicano es hacer un pacto defendiendo la república. Y los valores de la república son gradualidad en salud, y pactando con los pobres, lápiz y cuaderno, así listo. Ustedes ponen los votos, tenemos los votos. ¡Boom! El país se desbloquea, avanzará mucho menos de lo que prometió Boric. Pero avanza, no se paraliza. Los afiebrados de su coalición se frustrarán, pero el país avanzará. Mal, lento, como tú quieras calificarlo, pero avanzará. Hoy día es... Oye, alguien me dijo el otro día una exageración, no sé si ustedes están de acuerdo, que previo al 19 de octubre
Que hay mucha gente que considera que está peor que Sí. previo al estallido social. Sí, sin duda. Bueno, si eso es verdad, te das cuenta que Sin duda. si eres presidente de la República y fuiste uno de los rostros, te plantaste frente a los tanques, insultaste a los policías diciéndole córranse, dejen al pueblo caminar. Resultado, me refiero a Boric y a los diputados comunistas que fueron a enfrentarse a los carabineros en las calles para decirle asesinos, Si esa imagen es la que te inspiró y 4 años después el resultado es, dijiste tú, inverso, no te queda más que aunar. No sé por qué usaste la palabra aunar, que es bien fea. Aunar, ¿no te Aunar, gusta la el palabra? aunar, sí es Bueno, ¿y feo. cómo le pones? Reunir, Reunir. Ok. en francés, rassembler, que es más lindo. Sí, y yo no sé si están las condiciones como para Es algo que así. pasa lo mismo hacia el otro lado, porque en la misma lógica que dice Marco, ¿cuál es el incentivo hoy día para la centro derecha y la derecha? Porque recordemos que hoy día podemos hablar, así como nosotros decíamos, las izquierdas, también hoy día existen las derechas. La derecha populista, que sabemos que es el PDG, que además ya está dividida en dos porque están armando otro movimiento, los que se sienten exdiputados o sea, ahí ya tenéis 2, 3 y algunos que no saben si es que en realidad piensan de este lado o del otro o de ellos mismos, digamos, su propia identidad. Está Republicano, que hoy día está encumbradísimo, con justa razón, tienen todo para estar encumbradísimo y poder muñequear todo lo que quieren al gobierno, confrontar al gobierno, porque yo creo que ellos sí tienen hoy esa estrategia, al menos dentro del Congreso. Nosotros le estamos pidiendo que el Consejo lo separen, que vaya por un agua más quieta, más de responsabilidad, que ellos se apropien del proceso para sacarlo de buena manera, hacerlo muy distinto al primero, pero dentro del Congreso convengamos que su estrategia es de confrontar al gobierno, No es porque esa es su aunar. manera. Entonces, no veo, por otro lado, la centro derecha, que en este caso es Chile Vamos, le han pegado muy fuerte sus propios electores a propósito de tratar de aunar, de decir, mira, No Chile usan más la está palabra, por primero. favor, que horrenda. Reunir. Es horrible, reunir. Pero ¿qué Es te que viene a la aunar- mente cuando, Convocar. cuando dicen aunar? Es como el ruido de un acordar. burro. Aunar, aunar. No sé, no usen más la palabra aunar, me estoy obsesionando con aunar. Reunir, sumar. No, sumar, Aunar, no aunen. acordar, Aunar acordar. Yo auno, tú Sí. aunas, Se es usa espantoso. aunar Sí, voluntades, se se usa. Es un verbo. Se Sí. usa aunar voluntad en el lenguaje Obvio, político. aunar. ¿Estamos aunados ahora? Los tres. Es patética la palabra, no la usen más. Ya. Reunir. Oye, acordar, reunirse, conversar, al menos pactarse, al final de eso se trata, negociar con la conversación cívica dentro del Congreso. O sea, al final tú lo que necesitas son los votos para poder avanzar. Y yo en eso estoy de acuerdo. Este es un gobierno que ha estado paralizado, que ha fracasado en todos sus intentos por tratar de avanzar, lo poco y nada que ha hecho, lo hizo en momentos que es como, ¿por qué tú estás ahora poniendo sobre la mesa esos temas? Cuando mira lo que ha pasado con la agenda de seguridad, que al final Chile Vamos también se ha inmolado harto por la unidad de Chile, se inmoló para el rechazo en términos de comprometer cosas para que el proceso continuara. Cumplió su palabra porque mucha gente no le creía que Chile Vamos iba a cumplir su palabra. Yo estaba ahí, era protagonista en ese momento como presidente de partido, Una con amor, de como le estar gusta recordar a una Chile. con amor. Toma una Y pelo lo hicimos esa. con mucho amor Qué a buena tomadura Chile, de pelo por esa. amor a Chile, mi querido Marco, Ah, con aunque amor. usted no se crea, pero fue con Sí. mucho amor ¿Has que sentido el pactamos amor? ¿Has sentido- No, compromisos, imagínate, olvídate. compromisos constitucionales, cumplimos la palabra y continuar el proceso con el acuerdo por Chile, que yo sé que tenemos diferencias, pero yo sí creo que fue un proceso político importante donde el Congreso tenía que hacerse cargo también de la conducción política de este país, porque este gobierno no lo estaba haciendo. Teníamos al presidente en shock porque había perdido el apruebo, así que tampoco tenía mucha idea, mucha creatividad para poder pensar cómo seguir este proceso, cómo cerrar el ciclo. Yo no digo el proceso como 1, 2, 3, sino que como ciclo, que lo estábamos hablando ahora a propósito de si se rechazara en diciembre. Te fijas que uno tiene que repensar eso, y creo que las fuerzas políticas tenían que hacerlo. Chile Vamos se la jugó por ese camino, y tiene que hacerse cargo de ese camino, con las consecuencias que tuvo. Yo creo que nadie sabe para quién trabaja en política, y nosotros hicimos algo que no fuimos nosotros precisamente que nos llevamos los réditos. Por eso creo que también está en un zapato chino, también Chile Vamos, porque a propósito de pensar en conjunto con el gobierno, de no ponerle todas las piedras que nos pusieron a nosotros como gobierno de Piñera, donde no estaba Republicano también nos ponía piedra, era oposición de Sebastián Piñera, y nosotros quisimos, Aquí, oye, hagamos Marco las Antonio llamaba a conversaciones. renunciar al presidente Piñera. Aquí llevan a El renunciar. antónimo No de encuentran- aunar, lo contrario de aunar. dividir. El antónimo. El antónimo. Pero lo que quiero decir es que sí, el presidente puede hacer todos esos llamados, pero no están las aguas porque primero Republicanos no tienen ni un incentivo, la centro derecha está, Chile Vamos especialmente, también golpeada por los últimos resultados electorales,
y por lo tanto dice, chuta, me conviene al menos estar cerca de este presidente Boric para tratar de aunar. Eso es lo que decía yo antes. Entonces, que el que se acerca se quema. claro, Sí. entonces en esa misma lógica, en la estrategia política, chuta, ¿qué incentivo tengo en realidad para poder estar en eso? En lo que yo creo que ahí hay que tener una altura de mira, y hablo también por la centro izquierda, que está prácticamente desaparecida, ¿verdad? Claro, que dice lo mismo que ustedes. Claro, que en el fondo otro podría modo. estar, pero ellos de otro modo tienen que tratar de salvarse y estar, y ahí yo apelo a la política un poquito más transversal, como decirlo, con una altura de mira, si es que se puede, dado todo lo que nos ha pasado como chilenos, es estar aunar o al Sí. menos convocar, pactar, negociar, conversar en aquellos temas que son críticos para los chilenos. Cuando tú te sales de la lógica partidista, cuando te sales de la lógica ideológica, ¿verdad? Y eres capaz de pensar más allá, de decir, bueno, ¿en qué están los chilenos? Como por ejemplo la seguridad, la agenda de seguridad, Chile vamos a votado a favor, no así los extremos. Entonces, ahí tenéis que confrontar. Claro. Decir, en esto tú no tuviste, no apoyaste, nosotros hicimos las indicaciones, por lo menos tomaron, yo escuchaba hoy día en la mañana al presidente del Senado y me parecía muy lógico mira, de los 31 proyectos de seguridad, de la agenda de seguridad, 19 ya estaban en agenda, mucho tiempo, de este Congreso. Y es este Congreso que le ha dado viabilidad a que esos se vayan aprobando. Llevan poquito, se pusieron una meta creo que de 6 meses, ya ha pasado un mes, el gobierno no ha presentado ninguno de los proyectos que dijo que iba a presentar. Los únicos que se han conversado de la agenda de seguridad han sido los que estaban ya en el Congreso, por lo tanto ellos tienen el protagonismo. Entonces por ahí pueden salvar temas. ¿Quién? El Congreso, por un lado, la fuerza, y decir, no es que yo esté pactando o haciéndole guiños al gobierno, a este mal gobierno, sino que yo estoy preocupado por realmente las urgencias de los chilenos, y si eso coincide con que por fin atinó el gobierno en presentar un proyecto de esta naturaleza, o empujarlo, o darle urgencia, bueno, entonces hemos ganado una batalla en pro de los chilenos, no en pro de un gobierno o no. ¿Me sigues la lógica? No quiero tratar de no ser enredada, pero, No, se entiende. pero estar por sobre un lado u otro. Pero está difícil porque, como te digo, no hay incentivo. Municipios-por-Chile.cl, noticias realmente descentralizadas, y la app de Radio Agricultura. Aunando, reuniendo y una con amor. Una con amor. Son las 3 frases, no. Uno, aunar y con amor. Son Nos 2 vamos con lemas amor, nuestros. con amor de madre. Buenas noches, don Marco Buenas Antonio noches. Enríquez. Gracias por la invitación. Buenas noches, señorita Luz Muy Poblete. buenas noches a todos. Mañana miércoles volvemos con más Chile Público. Luis Fraile va a estar, el alcalde de La Reina, José Manuel Palacio, va a estar el alcalde de Huechuraba, Carlos Cuadrado. Chao. En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.